La decisión final de Arsenal sobre Hincapié. El murmullo que se venía cocinando en Inglaterra estalló como noticia de última hora, cuando medios británicos filtraron que Mikel Arteta ya dio el visto bueno para que el club active la compra definitiva de Piero Hincapié. No es una corazonada de vestuario ni una apuesta al azar. Es el reflejo de semanas de rendimiento sostenido en una liga que no concede treguas. El defensor ecuatoriano entró al equipo con perfil bajo. Hoy su nombre camina solo por los pasillos del norte de Londres. En el entorno del club nadie habla de promesas, se habla de respuestas inmediatas, de un futbolista que entendió rápido el idioma del ritmo inglés y que no se escondió cuando la pelota quemaba. Piero Hincapié asumió el reto de jugar en una estructura que exige orden, agresividad y lectura táctica constante. En cada partido dejó señales de madurez. No fue un invitado de paso. Se ganó el sitio con actuaciones que empujaron al cuerpo técnico a replantear jerarquías internas. La noche del derbi frente a Tottenham terminó de inclinar la balanza emocional dentro del club. Arsenal goleó 4-1 en un duelo que suele devorar a los distraídos. Hincapié apareció como lateral por izquierda, una posición que demanda ida y vuelta, concentración y temple para cerrar su banda. Respondió con firmeza en los duelos. Se proyectó cuando el equipo lo necesitó. No fue una pieza decorativa en la victoria. Fue un engranaje que sostuvo el ritmo del golpe. Ese partido no quedó en el olvido de los analistas que marcan la agenda semanal en Inglaterra. La actuación de Piero Hincapié lo metió en el 11 ideal de la fecha 27 de la Premier, una vitrina que no regala elogios. El reconocimiento fue elaborado por Alan Shearer, una voz respetada en el fútbol inglés. Para un jugador que venía peleando su espacio, ese gesto funcionó como un sello de validación pública. En la isla ya no se habla de adaptación, se habla de influencia. El equipo ideal de la jornada fue una fotografía del momento que atraviesan varios protagonistas del campeonato, pero la inclusión del ecuatoriano tuvo un peso especial. Allí compartió línea con defensores de peso como Ibrahima Konaté, mientras que nombres como Dean Henderson o James Justin completaron la postal de una fecha marcada por rendimientos altos. En ese retrato colectivo, la camiseta de Arsenal resaltó con presencia ecuatoriana. No fue un guiño simbólico, fue un lugar ganado en la cancha. Mikel Arteta, que no suele regalar elogios públicos, encontró en Hincapié un perfil que se ajusta a su idea de juego. Lo prefirió por encima de laterales de oficio como Ricardo Calafiori o Luis Skelly, una decisión que no nace del capricho. Nace de la lectura de los partidos, de la forma en que el ecuatoriano entiende los tiempos defensivos y la manera en que se suma a los ataques sin romper el equilibrio. En un equipo que cuida las distancias, ese detalle vale oro. El técnico español vio en el defensor una herramienta para sostener su propuesta en partidos cerrados y también en noches de vértigo. No se trata solo de marcar. Se trata de interpretar cuándo adelantar metros, cuándo cerrar la banda, cuándo ofrecer una salida limpia desde el fondo. Piero Hincapié mostró que puede convivir con esas exigencias. En el vestuario lo notan. En la tribuna lo reconocen. En la dirigencia empiezan a leer el escenario de una continuidad que se vuelve cada vez más probable. Según medios ingleses, la decisión de avanzar por la compra definitiva ya fue conversada en los despachos del club. El préstamo empieza a quedarse corto para un jugador que se metió en la dinámica competitiva del plantel. La lectura interna es clara: si el rendimiento se sostiene, no hay razón para pensar en un regreso al Bayer Leverkusen. La apuesta pasa por asegurar la continuidad de un defensor que se volvió funcional en el día a día del equipo. En la Premier, asegurar piezas es una forma de proteger procesos. El escenario que se proyecta apunta a una permanencia en el norte de Londres, con la posibilidad de un contrato mejorado para el ecuatoriano. No se trata solo de números, sino de un mensaje deportivo. Arsenal busca consolidar una base que compita cada fin de semana con la misma intensidad. En ese rompecabezas, Hincapié aparece como una ficha que encaja por versatilidad y carácter. El club entiende que el mercado no perdona dudas. Cuando un jugador responde, se lo asegura antes de que otros toquen la puerta. El impacto del defensor no se mide solo en cierres o despejes. Se mide en la serenidad que transmite cuando el rival aprieta. En el derbi, cada cruce ganado fue un mensaje de presencia. Cada proyección por su carril, una señal de valentía. Ese equilibrio entre firmeza y atrevimiento es el que seduce al cuerpo técnico. En una liga donde los extremos atacan sin piedad, sostener la banda izquierda con autoridad es un activo que no se negocia. Para el jugador, el momento representa una bisagra en su carrera. Llegar a Arsenal implicó adaptarse a un contexto distinto, con un ritmo que no se parece al de la Bundesliga. La Premier castiga la distracción mínima.
Hincapié respondió con concentración y una lectura del juego que le permitió sobrevivir en un entorno feroz. No hubo gestos grandilocuentes. Hubo trabajo silencioso. Ese tipo de conducta suele abrir puertas que no se anuncian en conferencias, pero se concretan en oficinas. En el vestuario, la competencia por los puestos elevó el nivel de todos. Que Arteta haya optado por el ecuatoriano en partidos recientes habla de una confianza que se construyó en el entrenamiento y se ratificó en el campo. Calafiori y Luis Skelly entienden que nadie tiene la titularidad asegurada. Esa dinámica es la que el técnico promueve. La presencia de Hincapié intensificó esa pelea sana. En un plantel que aspira alto, el que responde se queda. El que duda, observa desde afuera. En los despachos, la lectura va más allá del partido puntual. Se analiza la continuidad del rendimiento, la adaptación al vestuario, la respuesta física en un calendario que no da respiro. La Premier es una carrera de fondo. El defensor ecuatoriano mostró que puede sostener el ritmo. No hay señales de fragilidad en su juego. Eso pesa al momento de decidir una compra definitiva. No se trata de una apuesta a futuro. Se trata de asegurar un presente que ya está dando frutos. El regreso al Bayer Leverkusen aparece cada vez más lejano en el horizonte. La idea que circula en Inglaterra es que el ciclo de préstamo se transformará en un vínculo estable con Arsenal. Para el club alemán, el rendimiento del jugador es una carta de presentación. Para el club inglés, es la confirmación de que la apuesta tuvo sentido. En ese cruce de intereses, el futbolista queda en el centro de una decisión que puede marcar su próximo tramo de carrera en la élite. La afición empieza a familiarizarse con su nombre, a reconocer su forma de correr la banda, su manera de anticipar. En Inglaterra, el respeto se construye con regularidad. No basta un buen partido. Se necesitan varios. El defensor viene encadenando actuaciones que sostienen la narrativa de su impacto. En cada cruce ganado, en cada salida limpia, se refuerza la sensación de que Arsenal encontró una solución en una zona que exigía garantías. El debate ya no pasa por si puede quedarse, sino por cuándo se anunciará la decisión. Los medios ingleses adelantaron el visto bueno del técnico. La dirigencia evalúa los términos de la compra. En ese tránsito, el jugador sigue sumando minutos y argumentos. No se esconde detrás de la especulación. Sale a jugar con la misma intensidad, como si cada partido fuera una audición final. Esa actitud también pesa en la balanza. En clubes grandes, el carácter se mide en la continuidad del esfuerzo. En la Premier, cada fecha deja huellas. La 27 quedó marcada por la goleada en el derbi y por la aparición de Hincapié en el once ideal. Esos registros construyen una narrativa que acompaña al jugador en su recorrido. No se trata de una moda pasajera. Se trata de un defensor que empezó a escribir su propia historia en Inglaterra. La pregunta que flota en el ambiente es directa y no admite rodeos. ¿Se quedará Piero Hincapié en Arsenal? La respuesta todavía no es oficial, pero las señales se acumulan. El visto bueno del técnico, el respaldo mediático, la preferencia por encima de laterales de oficio, la inclusión en el equipo ideal, la actuación en un derbi que no perdona. Todo apunta en una dirección que favorece la continuidad. En el fútbol moderno, las decisiones se toman rápido. El mercado no espera. Cuando un jugador se adapta y rinde, el club que lo tiene busca cerrar la puerta antes de que otros golpeen. En el vestuario, la continuidad del ecuatoriano también suma estabilidad al grupo. Los equipos que compiten arriba necesitan certezas en su columna vertebral. Cada puesto consolidado reduce el margen de improvisación. Arteta lo sabe. Por eso, cuando un jugador responde en el campo y entiende el mensaje del entrenador, se convierte en un activo que el club protege. Hincapié no llegó como estrella. Está construyendo su lugar a base de regularidad, una moneda fuerte en el fútbol inglés. La historia que se escribe en estas semanas no habla de promesas vacías. Habla de hechos concretos, minutos, rendimientos, reconocimientos, confianza del técnico. En ese conjunto de señales se arma el cuadro que hoy rodea al defensor ecuatoriano. La Premier no se detiene a explicar sus exigencias. Las impone. Hincapié respondió con fútbol y carácter. Por eso, cuando desde Inglaterra se filtra el visto bueno para su compra definitiva, el rumor no suena descabellado. Suena a consecuencia lógica. El norte de Londres empieza a acostumbrarse a ver al ecuatoriano recorrer la banda con autoridad. En cada partido, su figura se integra un poco más al paisaje del arsenal competitivo que Arteta quiere consolidar. La decisión final todavía se cocina en los despachos, pero el campo ya habló. Y cuando el campo habla con tanta claridad, pocas veces la dirigencia le da la espalda. El desenlace se acerca, con la sensación de que la historia de Piero Hincapié en Inglaterra apenas está comenzando.